Queremos ahora pasar, igual seguir con esta línea de ciencia, de investigación, porque les recordamos a ustedes que hace algunos días atrás el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro fue reconocido por el Museo Nacional de Historia Natural y fueron presentando al liceo justamente por el tema de la ciencia, el aporte científico del establecimiento educacional, donde fueron reconocidos varios establecimientos educacionales del país. Aquí me comentaban que solamente fueron 2 de provincia y uno de ellos fue nuestro liceo por el aporte que realizó el Club de Ciencia, ¿no es cierto?, Celacanto, en la década desde 1990 a 1999. Vamos a conversar aquí en el estudio con el director del Liceo de Galvarino Riveros, pero antes los invitamos a ver una entrevista que se realizó a quienes trabajaron en esa época, al profesor Hugo Ballesteros y al presidente del Club de Ciencia Celacanto, Mauricio Álvarez. Los invitamos a ver esta pequeña entrevista y ya seguimos profundizando en esta temática y en este hecho tan importante para los estudiantes y los establecimientos educacionales de nuestra comuna. Buenos días, soy Hugo Gabriel Ballesteros Cárcamo, profesor de Estado en Biología y Química. Me gustaría señalar un breve relato que tiene que ver con el nacimiento hasta que se funda el Club de Ciencias Celacanto en el Liceo Galvarino Riveros. Club de Ciencias Celacanto. Uno debería preguntarse, ¿por qué Celacanto? Y Celacanto es un pez de 1 metro y más, que se sabía que existía, pero no se podía encontrarlo vivo, ¿ya? Se encontró una vez en una feria de venta de pescado, se encontró uno de estos ejemplares. Y después, el año 1952, se encontró, los buzos se encontraron en cavernas submarinas, encontraron varios de estos peces. Este es el Celacanto, 1 metro y tanto. Ya. ¿Y por qué Celacanto? Cuando estudiaba en el Liceo Galvarino, llegó un profesor de Puerto Montt, se llamaba Orlando Campana, profesor de Biología y Química, y yo estaba estudiando acá y él estaba como profesor, pero no era mi profesor. Pero él un día invitó a algunos niños para ir a una excursión. Así que yo fui a excursión con él a cargo, justamente recolectando especies. Y ahí empezaron a hacer el bichito ese del amor por la biodiversidad. Pero hay otra cosa con este profesor. Cuando el 6º año yo lo hice en Puerto Montt, 6º año Humanidades, lo hice en Puerto Montt. Y allí el profesor Campana fue mi profesor jefe. ¿Y sabe por qué el nombre de Celacanto? Después, porque él tenía un grupo de hombres ranas que se llamaba Celacanto. En honor entonces a él, yo le coloqué Celacanto a este club. Yo creo que lo más interesante de este club, en este colegio, y que le dio gran prestigio, es que los niños realizaban un proyecto de investigación relacionado fundamentalmente con la vida acuática en Chiloé. También, por supuesto, tuvieron trabajos de la vida en los bosques, pero fundamentalmente predominaba la vida acuática. Y los trabajos los realizaban los alumnos, pero previamente el profesor daba un listado de proyectos, es decir, 30, 40 proyectos. Y los cursos se organizaban en grupos y elegían un proyecto. Y este proyecto tenía un plazo, y en este plazo ellos tenían que encargarse de investigar sobre el trabajo que les correspondió. Y además de esto, investigar, ubicarlo, conocerlo, sacarle fotografías, escribir respecto a él, y además tenían que escribir a las universidades y a los museos para que le den más datos sobre la especie que le había tocado. Este es un proyecto. Y este proyecto de investigación
tiene varias etapas. Un resumen, hay una introducción, dibujos, hay conclusiones, hay bibliografía. Más que nada, ¿cierto? Era como un asunto totalmente científico. Los chicos hacían sus trabajos de investigación y tenían un plazo. Y se fijaba una fecha para que se realice en el colegio una muestra científica, con los stands, qué sé yo, ¿cierto? Los paneles, con todo, ¿ya? Y este plazo se cumplía y se armaba entonces en el gimnasio del colegio, ¿cierto?, la muestra. Y esa muestra incluía su proyecto, incluía para algunos, por ejemplo, acuarios con especies vivas, otros empapelaban, el stand era en el fondo 3 planchas de zinc, donde ellos pegaban su dibujo, todo lo que corresponde al proyecto, y se invitaba a los colegios venían, y no solamente de Castro, de Chonchi, de Ancú, venían a ver la muestra. Obviamente que comenzamos, por ejemplo, el año 91, 92, y la muestra no contaba con más de 20 o 30 proyectos. Para llegar finalmente, fíjate, a la 8ª muestra eran 80 proyectos, y eso fue el 2002. Había un grupo de profesores que era el jurado, y este grupo de profesores tenía que decidir qué trabajo es el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. Y después, estos trabajos, nosotros que ganaron premios, supimos que había una feria científica y tecnológica en Santiago, y enviamos los proyectos y ellos nos mandaban a decir, pueden ir a la feria estos 2 trabajos. Tenía que ir un profesor con 2 alumnos, y eso íbamos a postular allá esto, a presentarlo, y siempre que fuimos, siempre ganamos premios. A veces 1, 2, 3 premios. Había un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, pero había también un premio que se llamaba Grete Mosny. Y Grete Mosny fue una mujer que fundó donde se realiza la feria. Y otro premio era el primer lugar, ese trabajo era el mejor de la feria. Allí habían cualquier cantidad de trabajos, venían de todas partes, de Punta Arenas hasta Arica. Yo podría decir que habían 100 proyectos, pero habían 2 tipos, científico, el otro era tecnológico. Nosotros estábamos en el científico o ecológico. Y toda vez que fuimos, siempre ganamos premios. Los que ganaban premios en la feria, se les ofrecía ir a presentarse también a una feria en otros países. Por ejemplo, había una feria en Brasil, y todos los lugares que nosotros obtuvimos nos ofrecían eso, y ahí conocí yo Brasil, conocí varios países. Claro que no ganamos allá, pero participamos. Yo jubilé el 2009, pasé un día yo después que jubilé, pasé al colegio, y bajo las tribunas de madera del gimnasio estaban botados todos los trabajos de investigación. ¿Te imaginas? Botados. ¿Por qué? Porque arreglaron el laboratorio, lo renovaron, pero no era razón para dejar botados los trabajos bajo eso. ¿Qué hice yo? Me puse de acuerdo con los auxiliares y vine a buscar todos los que todavía estaban, porque seguramente que algunos chicos ya habían sacado su trabajo. Así que me los llevé al colegio en que estaba trabajando. Tenía 3 cajas de Plumavit, una caja de Plumavit grande con los álbumes de fotografía, y los otros 2 con trabajo de investigación. Llamé al director de este colegio y le dije, le voy a llevar, le dije yo, todo el material que quedó en el Liceo Gabarino que correspondía al Club de Ciencias Salacanto. Qué bueno, dijo él, se los traje, pero yo le dije, la promesa es que ese material quede en la biblioteca de buena forma, en un armario, en un mueble. Buenos días, mi nombre es Mauricio Álvarez, soy exalumno del Liceo Galvarino Rivero y alumno de don Hugo Ballesteros del Club de Ciencias Celacanto. Actualmente trabajo como ilustrador en ciencias, hago ilustración científica para diversos medios, instituciones, organizaciones acá en Chile y en el extranjero. La experiencia en el Club de Ciencias Celacanto siempre fue muy entretenida y muy enriquecedora porque yo tuve la suerte de entrar en 7º básico, más o menos. Mi hermano Ricardo, el mayor, ya estaba en el Club de Ciencias con varios amigos de la época, digamos. Eso fue como en el año 90, 91, 87, 88, por ahí.
y fue muy enriquecedora porque se mezclaba lo que era el trabajo de laboratorio, donde había que cuidar y arreglar las instalaciones para que los animales que se sacaban del agua, del mar, de lagunas o de la tierra, en los terrarios, en los acuarios, pudieran sobrevivir. Había un gran espacio para hacer investigaciones, mucha bibliografía, había bastante material que ver. Era un laboratorio súper dinámico, con mucha vida, con mucha conversación, y era súper entretenido porque se mezclaba además con excursiones para buscar esos pobres animales. Entonces hacíamos excursiones súper entretenidas a terreno, donde había que meterse en las lagunas casi hasta el cuello para buscar algunas plantas, insectos, invertebrados. Había que salir en lancha, había que hacer caminatas y meterse al bosque para rescatar esas muestras. Y el trabajo que más estimulaba a Don Hugo era un trabajo interdisciplinario, o sea, entre los alumnos, entre el grupo de alumnos, era sumamente exigente, era de alto nivel de estudio, porque Don Hugo siempre enseñó a nivel universitario. Entonces te estimulaba a estudiar más, a trabajar mejor en equipo, y todas las conexiones siempre estaban dadas con otros profesores de universidad, con gente del Museo de Historia Natural. Entonces tú sabías que tenías el apoyo de Don Hugo más la conexión con universidades o profesionales. Por lo tanto, el puente entre el liceo y la universidad era mucho más claro. Y el trabajo de equipo era lo mejor, po. O sea, para lograr cosas, cada uno hacía distintos trabajos para resolver lo que sucedía dentro del laboratorio, digamos. La capacidad de Don Hugo para abrirte el mundo, para mostrarte, digamos, la experiencia de la universidad era súper plena, y sobre todo que conectaba con ferias científicas, como la de Santiago, por ejemplo. En uno de los trabajos que nos tocó el año 93, si no me equivoco, cuando yo en tercero medio, fuimos con Ricardo Barriga y Eduardo Mazo, dos compañeros de curso, hicimos una investigación acerca de plantas insectívoras, la presentamos en Santiago y nos fue bastante bien, sacamos el primer lugar, y más que nada lo bonito fue la experiencia, pues, estar en un evento importante, mostrando, exponiendo estas plantas, llevándolas para allá. Después viajé a Calama, me acuerdo, a otra feria científica. Entonces cada grupo, cada generación que había en el liceo, y que algunos pertenecían al club de ciencias, tenía esa posibilidad de hacer trabajos bastante exigentes para la época, digamos. Yo creo que lo que genera más estímulo no era tanto los premios, sino que las ferias científicas desarrollaban un espacio de interacción interdisciplinario y vocacional. O sea, estamos hablando que tienes un grupo de 10, 20 o 30 alumnos mostrando sus investigaciones al resto de los compañeros en el liceo, y era súper vocacional porque encontrabas distintas áreas en tecnología, en ciencia, en ecosistema, y eso lo que generaba era que tuvieras distintos intereses, tenías distintas ventanas para descubrir distintos temas. El trabajo de los profesores es fundamental, porque tienes el espacio, tienes los compañeros de curso que igual se interesan por estas áreas, pero la disciplina, la forma en que te pueden abrir el mundo los profesores, digamos, con respecto a la exigencia, al transmitir estos conocimientos y estimularte distintas metodologías de aprendizaje. Sí, yo creo que en esa va un poco la gracia, la capacidad que tiene un buen profesor de exigirte y a la vez de mostrarte de manera estimulante las áreas del conocimiento. Mira, son varios mensajes. O sea, uno es estudiar lo más posible, y leer mucho, porque si lees mucho y estudias mucho, tu capacidad de entender distintas áreas y conectarlas con los temas que te gustan te va a hacer súper bien. O sea, el tema vocacional siempre es difícil, a veces uno no sabe qué estudiar, está esta presión de que tienes que estudiar o no una carrera, pero tienes que mezclarlo un poco con lo que te gusta, con las capacidades que tienes para desarrollar, cuáles son las áreas que te gustan y qué capacidades o habilidades tienes, y no cerrarte a unos temas.
la gracia de la ciencia es que es sumamente amplio el abanico. Entonces puedes descubrir distintas áreas, puedes interrelacionarlas, puede ser que el área donde tú estudies o te guste más se conecte con otras áreas de la ciencia, de la tecnología, de la vida misma, digamos. Y las recomendaciones son estudiar mucho, tratar de participar de la mayor cantidad de ferias o congresos posibles. O sea, es súper sano si estás en el liceo participar de todos estos eventos, de estas ferias, porque te permiten estudiar y a la vez exponer lo que tú aprendes. Y después, si estudias, tratar de participar de la mayor cantidad de congresos posibles. Eso es súper beneficioso. Bueno, ahí veíamos entonces la entrevista que se les realizó a Hugo Ballesteros, quien fue profesor del liceo Galvarino Riveros Cárdenas, y uno de sus estudiantes que participó en el Club de Ciencias Salacanto, Mauricio Álvarez, quien además fue presidente del club, y contaban ahí su experiencia y lo importante para los estudiantes poder participar en estas distintas iniciativas, ¿no es cierto? Y independiente de lo que decían después de hacer con su vida, les va a servir, según lo que decía Mauricio Álvarez, importante leer mucho para poder entender distintas disciplinas, para saber más, conocer más de este reconocimiento que recibió nuestro liceo, ¿no es cierto?, aquí de Castro, y conocer un poco la historia, porque aquí vamos a hablar con el director actual del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, don Milton Soto, quien además fue, conversábamos recién, estudiante, profesor y ahora es director. ¿Cómo estamos, Milton? Muchas gracias por venir a esta hora, pues sabemos que esta hora es complicada, dirigiendo ahí un establecimiento educacional. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, Patricia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y qué bueno poder haber escuchado a Hugo Ballesteros, mi colega. Trabajé junto con él en el Liceo Galvarino Riveros y con Mauricio, mi alumno. Así es que encantado de estar en tu programa para conversar de este reconocimiento muy merecido de este gran liceo de la provincia de Chiloé. Un liceo emblemático, conocido por distintos lados y que, digamos, se presenta ahora con este reconocimiento que usted me comentaba que, claro, fueron reconocidos distintos establecimientos del país y dos fueron de provincia y uno de ellos justamente el Liceo Galvarino Riveros por este trabajo que realizó el Club de Ciencia durante este periodo, ¿no?, de 1990 hasta 1999, ¿no? Mira, efectivamente, y para no caer en imprecisiones, yo quiero leerte la pizarra que estaba en la oficina de la dirección del Museo de Historia Natural de Santiago. Esta invitación llegó en la última semana de septiembre y me tomó de sorpresa. Fue un día viernes que llegó la invitación. Inmediatamente le comuniqué al sostenedor que era importante estar ahí por este reconocimiento que no es menor, pensando en la cantidad de liceos que hay en el país, claro, y que solo 5 hayan sido reconocidos. Era vital e importante estar ahí, pensando también en que nuestro liceo Galvarino Riveros cumple 100 años el 2028. Queda poquito para eso. Entonces estos reconocimientos son un aliciente que marcan la historia y la trayectoria institucional, pero fundamentalmente de las personas que han pasado por este establecimiento. Y yo te decía también fuera de cámara que era importante reconocer hoy, y me encontré con un amigo en la plaza de armas el día de ayer y me dice, director, sería también importante reconocer, ya que se está hablando de ciencias y de esta feria, a la profesora Eliana Cortés Ocampo. Ella falleció el año pasado y efectivamente también Eliana fue una gran colega del área de la biología que también hizo investigación con sus estudiantes. Así que vaya también para Eliana y el reconocimiento póstumo, ¿no es cierto?, por la gestión y la labor que desarrolló con sus estudiantes en el Liceo Galvarino. Los liceos reconocidos el día miércoles 2 de octubre fueron, miren, por favor, atentos a lo que voy a leer. Década del 70 al 79, el Liceo de Aplicación. Todos sabemos lo que es el Liceo de Aplicación en Santiago, y sobre todo en la década del 70 al 79. Claro. 23 proyectos. La década del 80 al 89, el Liceo Cervantes, otro liceo emblemático de Santiago, 32 proyectos. Década del 90 al 99, tú ya lo mencionabas, Patricia, Liceo Galvarino Riveros,
16 proyectos. Década del 2000 al 2009, el Instituto Nacional Barros de Arana, el INBA, 27 proyectos. Y finalmente aparece en este listado de los 5, la década del 2011 al 2020, el Liceo Municipal Complejo Educacional Chimbarongo, con 14 proyectos. Oiga, cuando usted habla de proyectos, son la cantidad de proyectos que ellos desarrollaron como estudiantes, en el caso del Liceo Galvarino Rivero, en el club, ¿no es cierto?, de investigación, con una metodología científica que era guiada por sus profesores y que fueron presentados en otras instancias como congresos y otras ferias científicas fuera de Chiloé. De eso hablamos y que tuvieron un aporte, ¿no? A eso, por ejemplo, ¿cuáles son los proyectos? Bueno, todos son destacados, por algo fue el reconocimiento, pero ¿cuáles son los proyectos para tener una idea que se fueron reconocidos, esos 16 proyectos? Yo tengo aquí un listado, no sé si de los 16, pero sí de una gran cantidad de proyectos que fueron reconocidos a nivel nacional e internacional. Voy a leer algunos. En la muestra científica y tecnológica juvenil, varios proyectos desde el año 89 al 95, todos en Santiago. La Feria Internacional del Mineduc, entre los años 96 al 98, etcétera. Pero algunos títulos de investigación. Sí, por supuesto. Proyecto de investigación presentado: cultura ambiental en los palafitos, helechos epífitos en el bosque nativo, algas rojas en la bahía de Castro. Mire. Año 92. Hongos saprófitos en el bosque nativo, plantas acuáticas de aguas dulces, fauna asociada a una cuelga de choritos, plantas insectívoras en Chiloé, lo que decía Mauricio, que fue premiado en Santiago también, peces presentes en la zona intermareal. Por eso hablaba de esas salidas que se hacían a terreno, a veces tomando un bus muy temprano para poder alcanzar la baja mar en el litoral, ¿no es cierto?, del mar interior, y poder tomar muestras, ¿no es cierto?, que sirvieran para la investigación. Insectos acuáticos presentes en las charcas y lagunas de Chiloé. La pinuca, un gusano perforador de la arena. Monito del monte, un pequeño marsupial. Peces dulce acuícolas de Chiloé. Crustáceos marinos de Chiloé. Braquiópodos fósiles en Chiloé, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, son proyectos de investigación, no es de recopilación de datos, que es lo importante. O sea, es el trabajo que hacen muchos científicos el día de hoy, desde universidades, ¿no es cierto?, o instituciones que se dedican a investigar para fines, por ejemplo, medioambientales o fines farmacéuticos, ¿no es cierto?, cosméticas. Sabemos que mucho de la cosmética y farmacéutica sale de la naturaleza. O de titulación. De tesis. Entonces ellos salían para posgrados. Y con tecnología que no existe hoy día, digamos. La información, ¿no es cierto?, antes, cuando en la década que nosotros estudiamos y que ellos estaban trabajando, no estaba el computador ahí con toda la información de todo el mundo que podía uno acceder. Había que ir a la biblioteca, buscar la bibliografía, salidas a terreno, sacar las muestras. Es un trabajo muy interesante que se realizó, y un reconocimiento por todo lo que usted cuenta y lo que escuchamos ahí de los representantes, porque son muchos estudiantes que pasaron por ahí, muchos profesores que colaboraron también, profesores y profesoras, como la profesora que usted mencionaba, que pasaron por ahí, y también me imagino que crearon muchas generaciones de profesionales, no todos, pero algunos vinculados un poco con el área de la biología, de la ciencia, ¿no? Sí, efectivamente, Patricia, yo creo que de este club de ciencias El Acanto salieron y están vigentes hoy muchos profesionales de distintas áreas, pero sin duda alguna muchos del área científica, a la cual, ¿no es cierto?, se empezaron a ligar, a unir, a entusiasmar a través de este Club de Ciencias del Acanto. Para nosotros como estudiantes, para nosotros como profesores, ir al Club de Ciencias del Acanto y esperar las muestras científicas de fin de año era realmente pasearse y maravillarse con la naturaleza de Chiloé, y también con la creatividad y con la imaginación de los estudiantes que participaban de estas investigaciones. Bueno,
añadido a lo anterior, el sacrificio que significaba hacer un trabajo desde marzo hasta diciembre y otros que continuaban de tercero para cuarto año medio. Claro, era un periodo bastante largo para llevar una investigación. Largo y riguroso, como es la ciencia. Como es, claro, con metodología científica. Exactamente. ¿No? Oiga, y bueno, me imagino que usted se siente... Bueno, perdón, me iba a contar ahí sí. de algunos de las personas... Yo tengo aquí una foto, ¿no es cierto? Sí. En la cámara seguramente sale, donde aparece una premiación internacional. Ahí muéstrenlo hacia esa cámara un poquito. Ahí. Ahí. Y ahí hay rostros conocidos. De hecho, tenemos ahí a don Cristian Pinto Santana, ¿no es cierto?, que es un destacado médico, dermatólogo de reconocimiento internacional, y eso muy poca gente lo sabe, pero también aparecen, ¿no es cierto?, otros compañeros suyos que son ingeniero civil informático, ingeniero civil industrial, ingeniero civil electrónico, y un periodista, ¿no es cierto?, que formaron parte de este grupo que fue premiado. Es decir, bueno, me contaba que el hermano de Mauricio Álvarez, que lo veíamos recién en entrevista, Ricardo Álvarez, es antropólogo. Es antropólogo, y yo creo que es un antropólogo de mucho prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional también. Yo estoy nombrando solo algunos alumnos, yo no me acuerdo mucho de mis exalumnos, muchos de ellos fueron mis exalumnos, pero yo sé que son personas brillantes, con muchos valores y virtudes en el área que se desempeñan y como seres humanos también. Oiga, qué bonito recuerdo, qué bonito reconocimiento de esa década. Seguramente antes y después también hubo muchos trabajos, pero específicamente se reconoció por los trabajos y los proyectos de investigación que realizaron durante ese periodo. El día de hoy se sigue investigando, se sigue haciendo ciencia en el liceo, a lo mejor no con un club, pero sí desde distintos niveles, y los hemos podido acompañar en algunas ocasiones, por ejemplo en estas muestras de ferias científicas que se realizan a fines de cada año. Este año me imagino que también vamos a estar invitados ahí para compartir con toda la comunidad. Esa también es una experiencia donde se está replicando de alguna forma la ciencia y el legado que dejó este club de ciencia, ¿no? Efectivamente. Bueno, afortunadamente también, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes siguen teniendo la inquietud de la investigación. Y nuestros profesores de la área de la ciencia en el establecimiento igual incentivan y motivan, ¿no es cierto?, para que efectivamente así se dé lo que tú señalas de las próximas ferias y la que se va a hacer este año. Me estoy refiriendo a los colegas de ciencia, ¿no es cierto?, Marcelo Delgado, Mirza Valenzuela, María Angélica Ollarzo, Ángela Muñoz Sandoval y Tatiana Vera. Todos ellos, colegas míos, ¿no es cierto?, forman parte del área del Departamento de Ciencia. Efectivamente, pues nosotros dejamos abierto nuevamente el camino para que tengamos la invitación a estas ferias científicas o muestras científicas que se hacen en el Museo de Historia Natural de Santiago. Dejé hecho el contacto para que nuevamente seamos invitados, y yo te aseguro, observando la feria del año pasado y la que viene para ahora, más el recorrido que hice en la feria de Santiago, creo que estamos a un nivel nuevamente para ser premiados a nivel nacional e internacional. Es decir, el nivel por la investigación en nuestro liceo no se ha perdido, y evidentemente nace con Hugo y su Club de Ciencias en la Canto. Oiga, felicitaciones a usted y a toda la comunidad, ¿no es cierto?, a toda la comunidad educativa y la comunidad científica que existe en el Liceo Galvarino Rivero. Vamos a estar ahí atentos entonces a cuándo se va a realizar esta feria, para ir a mostrar los proyectos que sin duda ahora están mezclando más lo que es tecnología con ciencia, y por lo que hemos visto muchas de las investigaciones llevan a la conservación del medio ambiente, a buscar métodos para contaminar menos, ¿no es cierto?, o poder ayudar a limpiar este planeta que lamentablemente está muy contaminado al día de hoy. Bien complicado. Así que muchas gracias, director, por venir a compartir este logro, este reconocimiento con nosotros y con toda la comunidad a través de las pantallas de Castro Municipio TV. Gracias, Patricia, y solo una observación. Estando en Santiago también compartí con la comisión que estaba a cargo de esta premiación, y yo les dije que solo pensaran un poquito y se trasladaran en el tiempo, retrocediendo en el tiempo. Que no era lo mismo un liceo municipal como el Galvarino Riveros el año 90, claro, en una isla como Chiloé, ¿cierto?, que ser premiado como el Cervantes o la Aplicación en Santiago en la década de los 90. Claro. ¿Por qué? Porque trasladarse de Chiloé, de Castro, a Santiago para representar al liceo, ¿no es cierto?, el profesor y 2 estudiantes, había que irse en bus, un bus que demoraba 16 o 18 horas, instalar el stand,
hacer la muestra y volver con premios más encima. Y como tú lo decías, ¿no es cierto?, escribir a máquina, no con la tecnología que tenemos hoy. Escribir a máquina y el acceso a la información de otras investigaciones para poder apoyarse era distinto. Sí. Y claro, no es que uno diga aquí se hacía mejor y todo, pero claro, en los estudiantes, por ejemplo, de Santiago, si no tenían acceso a bibliografía en su establecimiento, está la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto?, que está ahí con mucho material para investigación. Bueno, ahora eso es lo que tienen los estudiantes de ahora, que pueden tener acceso rápidamente a toda la información que existe en el mundo. Así que felicitaciones, unas dobles felicitaciones entonces por este importante reconocimiento que recibió el Liceo Galvarino Rivero, bueno, representándolos ustedes que fueron ese día. ¿Cuándo fue esto específicamente? El miércoles 2 de octubre. El miércoles 2, fue recién. A las 10 de la mañana en el Museo Nacional de Historia Natural. Perfecto. Muchas gracias, Patricia, nuevamente por la invitación y por el reconocimiento, ¿no es cierto?, a toda esta gran comunidad educativa del Liceo Francisco Galvarino Riveros Cárdenas. Perfecto, muchas gracias.